En México, nuestro país, tenemos 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo, a decir del índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 2024. Con esto se supera la cifra de 19 que se contabilizaron en 2019, ¿no? Fíjese nada más, ¿no? Hay este dato y el dato otro de la corrupción nos vienen, pero obviamente se nos vienen encima, ¿eh? Y también con el de la impunidad, que más adelante hablaremos de él. Bueno, destacan 7 ciudades mexicanas, que esa es la otra muy mala noticia, entre las 10 más violentas durante el año pasado. De las primeras 10, 7 son mexicanas. La urbe más violenta del mundo es Puerto Príncipe, capital de Haití. Pero de ahí vienen las mexicanas. Colima, Acapulco, ahí lo verá usted en la pantalla. Colima, Acapulco, Manzanillo, Tijuana y Ciudad Obregón. Estas son las del 10. Y luego, se cierra el top 10 con la ciudad de Machala. Y luego vienen las mexicanas otra vez. Y la primera que viene después de esta lista, de estos primeros 10, Celaya y Zamora. Y también, bueno, luego viene Puerto España, que es Trinidad y Tobago. Y cabe mencionar que Culiacán reingresó a esta lista luego que desde septiembre se ha vivido violencia por la disputa entre las facciones del cártel de Sinaloa y los Mayitos. Las otras ciudades que se mantuvieron en la deshonra de esta lista son Chilpancingo, fíjese, bueno, capital de Guerrero, Tapachula, Villahermosa, capital de Tabasco, Cuernavaca, capital de Morelos, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato, Chihuahua, capital de Chihuahua, Zacatecas, León, Cancún y Morelia, capital de Michoacán. Pero vea usted, digamos, en términos de ciudades, hay que revisar, pues muchas de ellas ya son gobernadas por Morena, o sea, muchas de ellas ya están siendo gobernadas por Morena. Bueno, hablemos de esto y cuando digo que están gobernadas por Morena, quiero decir que ya estamos en este ejercicio del poder y las secuelas y consecuencias del ejercicio del poder, y podemos separar a los ciudadanos si están haciendo las cosas de una manera o de otra manera. David Saucedo es analista de temas de seguridad, está con usted y con nosotros. Querido David, gracias por tu tiempo, muy buenas noches de viernes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus ¿Qué órdenes. lectura de lo inmediato damos en esto? ¿Qué tanta confiabilidad podemos tener en esto? ¿Y qué tanto también pues nos colocan, ahora sí que te diría casi que en la mira o en el radar, sin necesariamente estarlo o sí estarlo? Bueno, al igual que cualquier otra métrica con relación al nivel de inseguridad que hay en las urbes, es perfectible a simple vista y después de haber hecho una revisión, alcanzo a percibir que tiene algunos errores metodológicos. Los números de homicidios que aparecen para algunas ciudades no coinciden con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De igual manera, como se trata de una tasa por cada 100,000 habitantes, no colocaron bien, no identificaron bien la población que existe en algunas ciudades. Esto con base en el censo del 2020. Por otro lado, en algunas ciudades tomaron áreas metropolitanas, es decir, para hacer este ranking, tomaron varios municipios que conforman a una ciudad y para otros municipios una ciudad y un municipio únicamente. En todo caso, es un ejercicio que es valioso para poder revisar cuál es la situación de inseguridad que hay en el país. De inmediato salta a la vista que en muchas de estas ciudades hay conflictos, guerras de cárteles entre dos grupos de macrocriminalidad, el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa, que sería el caso de la ciudad de Celaya, la ciudad de Irapuato. En otros casos se trata de una violencia generada por fracturas al interior de grupos criminales, que sería el caso de Culiacán, la guerra civil que hay entre el cártel de Sinaloa al interior de las facciones, o las ciudades de Manzanillo y Colima, que se han ensangrentado debido a que se partió el cártel Jalisco Nueva Generación, luego de los rumores que se dieron a conocer a propósito de el posible fallecimiento del Mencho. Hay ciudades como Tijuana que lamentablemente han sido violentas desde hace tiempo porque son estaciones de cruce de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Destaca, por supuesto, que el primer lugar lo ocupa la ciudad de Puerto Príncipe. Es una ciudad, un país que lamentablemente tiene un quiebre institucional y en donde prácticamente las autoridades de seguridad pública no existen. Ahora, la pregunta es, ¿estará tan lejos de lo que está viviendo el país este informe? Yo creo que es un poco más conservador de lo que realmente es la Ah, situación de violencia que hay mira. en el país.
Los propios generadores, especialistas que realizaron esta medición, destacan que tuvieron que omitir algunos países de los cuales no hay cifras confiables. Se referían sobre todo a las dictaduras, a Venezuela, a Corea del Norte, a China, en donde no hay datos fidedignos sobre qué es lo que ocurre realmente en materia de inseguridad. En el caso de México, también es un hecho de que hay una estrategia de maquillaje de cifras que se opera desde los estados y que el propio gobierno federal retoma para reducir de manera artificial los homicidios que hay en varias regiones del país. Ujú. Es decir, aun y cuando ya hay 20 ciudades en este ranking, es muy probable que en realidad si se tomara una métrica un poco más apegada a la realidad, habría más ciudades en este listado. A ver, bajo esta perspectiva, si hablamos de 20, bueno, de cuántas ciudades queremos, 20, ¿no? Vamos a suponer, de las más violentas del mundo. Dicho, retomando el informe de Human Rights Watch, de manera prudente, ¿no? Cautelosa. La pregunta que te hago es, está ahora un debate que está, sobre todo en Estados Unidos, de qué tanto el narco tiene el control de los territorios. Nosotros hablamos de un 20, quizá un 30%, pero en Washington se habla de un 60%. Ahí podríamos tener idea de los territorios del país en manos de quién están. Sí, de efecto, desde hace tiempo un indicador más pertinente para medir la violencia que hay en el país es no por estados, no por regiones, sino por áreas metropolitanas. Sí. Es decir, por conglomerados urbanos sobre todo. Y de esta manera podríamos saber cuál sería el porcentaje del territorio nacional que se encuentra bajo el control de grupos criminales o bien que se están disputando grupos criminales. Son dos cosas distintas. Quizá haya algunas regiones del país, sobre todo Michoacán, Guerrero, en donde podemos hablar en concreto de que no hay propiamente un Estado, no hay instituciones, son los grupos criminales los que incluso impuestos, los que realizan las labores de seguridad pública en el colmo del cinismo. Pero hay otros en donde más bien hay disputa de grupos criminales y en donde sí hay instituciones, donde hay gobierno todavía, pero están en conflicto directo, en ruta de colisión con los grupos criminales. Si tomamos y si sumamos ambos criterios, aquellos en donde la autoridad confronta a los grupos criminales y otras zonas del país en donde son los grupos criminales los que tienen el control, el dominio, incluso político de zonas completas, estamos hablando de poco más del 60% del Wow. territorio mexicano. Entonces lo que dice Estados Unidos tiene razón. Desde cierta lógica, desde cierta perspectiva, en efecto, los norteamericanos han hecho énfasis, pero ellos utilizan todas estas narrativas con el objeto de obtener Claro, ventajas en el frente comercial y en el claro, frente claro. migratorio. Sí. Pero en efecto se sustenta con base en esta comparativa que te presento. A ver, ahora, la otra cuestión. Bajo esta perspectiva, esto es oro molido para Estados Unidos en este momento. Dos cosas que te pregunto para escuchar tu opinión. Uno, esto para Estados Unidos le debe de caer más que bien para sus estrategias. Y dos, ¿qué piensas de la carta del Mayo Zambada? Para juntar estos dos temas y con eso concluir la conversación, si te parece, David. Empezaría por esto último que comentas. La carta es un intento del Mayo Zambada por mejorar sus condiciones de negociación. Veo muy complicado que Donald Trump libere al Mayo Zambada y permita su repatriación, como ocurrió en su caso, en su momento, con el general Cienfuegos. No veo cómo, con esta narrativa que él ha construido, permita que el Mayo Zambada sea repatriado a México y seguramente en México estaría en condiciones preferenciales o distintas a las que enfrentaría en un juicio en los Estados Unidos. Además, él posee información muy valiosa que seguramente será importante para Donald Trump en la mesa de negociación para obtener concesiones de parte del gobierno mexicano. Por supuesto que este listado no tengo ninguna duda que será retomado por los propios negociadores que estén ya en las reuniones con el equipo mexicano y que será confrontado, los van a confrontar con estas métricas y otras que el propio Departamento de Estado tiene para hacer el énfasis de que se requiere la asistencia norteamericana para enfrentar a los cárteles de la droga. Tiene cierto sentido lo que dicen los norteamericanos, pero hay un punto que no han tomado en cuenta y que el gobierno de México no ha hecho el énfasis suficiente. De parte del gobierno norteamericano recibimos presiones, pero ni un solo centavo.
Es decir, no ha habido un plan Colombia, no ha habido un plan Mérida, no ha habido una iniciativa bicentenario para esta andanada de solicitudes del gobierno norteamericano, captura de narcotraficantes de alto perfil, incrementar decomisos o realizar extradiciones. Si no vienen recursos de los Estados Unidos para poder confrontar a los cárteles de macrocriminalidad que hay en México, el presupuesto federal no da para poder enfrentar de manera simultánea ni siquiera a uno solo de los grupos del narcotráfico que tienen el control de la actividad en México. Uf. A ver, una más sobre, para regresar a lo del Mayo. Este, ¿Cómo interpretas la palabra colapso? ¿Qué presumes que quiso decir el Mayo vía el abogado o el abogado conversando como si fuera con el Mayo? Es una amenaza velada al gobierno de Claudio Sheinbaum con relación a toda la información que tiene el Mayo Zambada acerca de los personajes que formaron parte de los anillos de protección política, policial, militar, empresarial y que dieron respaldo al cártel de Sinaloa durante tantos años. Me parece que eso es evidente. La presidenta Claudia Sheinbaum reacciona tratando de dar un mensaje de confianza, de que va a intervenir, de que sin importar el personaje, ella va a tratar de hacer algo para solicitar la repatriación del Mayo Zambada. Me parece que es una abierta amenaza del Mayo Zambada hacia el gobierno de México de que si no percibe él de que hay algún tipo de operación diplomática para solicitar su repatriación, por supuesto que él se va a poner del lado de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, veo complicado que pueda darse la repatriación. Más bien lo que puede hacerse, y intuyo que va por ahí la negociación en curso, es solicitar, el gobierno de México solicitará que no se aplique la pena capital en contra Claro, del Mayo Zambada, sí. y me parece que esto es lo que va a conseguirse al final. Te mando un gran saludo, David Saucedo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Buen fin de semana, Javier. Saludos. Gracias, saludos.